Bienvenidos, bienvenidas. Muy feliz y exitoso año 2026. Para mí siempre es un placer poder dirigirme a todas y todos ustedes. Y en esta ocasión, pues con el propósito de presentarles nuestros webinars rumbo a nuestro 47 curso internacional de nuestra sociedad, en donde veremos el tema de videoestroboscopía. Gracias al apoyo de Cleris a través del licenciado Javier Close y bueno, con la participación muy entusiasta siempre del doctor Marcelo Stang. Espero haber pronunciado bien su apellido, mi estimado doctor. Y también tengo la honor de presentarles a nuestra querida coordinadora, la doctora Nancy Aguilar Muñoz. Como bien sabe, nuestra directora del Congreso Nacional número 77 a celebrarse en Mérida, Yucatán, el próximo año 2027. Nancy, todos tus micrófonos. Doctor Marcelo, bienvenido y muchas gracias. Y a Clarice también nuevamente, muchas gracias. Y a todos ustedes por su entusiasmo, ganas de participar y comprometerse con nuestra valiosa especialidad y conocimientos para, en este caso, estroboscopía. Adelante, Nancy, por favor. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es un placer, como siempre, estar aquí con todos ustedes en esta parte de educación médica continua y como bien lo dijo el doctor Velázquez Chong, pues es un curso que vamos a tener en actividad rumbo al curso internacional número 47 y me voy a permitir leer un poquito la semblanza de nuestro invitado de honor del día de hoy, el doctor Marcelo Stang. Es especialista universitario en otorrinolaringología, en voz profesional, expresidente de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, miembro de la Comisión Directiva de la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, presidente del Congreso Argentino de Otorrinolaringología en el 2024 e integrante del Servicio de Otorrinolaringología del Centro de Educación Médica de Investigación Clínica. Y nuestra plática del día de hoy, que van a ser dos módulos, el día de hoy es videoestroboscopía y le damos la bienvenida y es un placer presentarlo. No tengo el gusto de conocerlo en persona, pero es un excelente amigo y pues pronto lo tendremos por acá por México, visitando primero Monterrey y luego Mérida. Bienvenido, doctor, y adelante. Buenas noches. Muchas gracias, un placer, buenas noches, aunque con la diferencia horaria igualmente es ya la nochecita en los dos países. Es realmente un placer, muchos amigos, colegas ahí en México, y vamos a hablar de un tema que me pidieron. Voy a compartir, a ver si está todo bien, así. Me dicen si se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, doctor, se ve excelente. Bien. Vamos a hablar de un tema que me apasiona a mí, que es la videoestroboscopía laringea, y cuento un poquitito que cuando aparecieron este tipo de estudios, los primeros aparatos o cuando se empezaba a hablar de esto, como que uno no entendía muy bien qué diferencia había entre hacer una imagen común y la estroboscopía laringea y las primeras, me acuerdo los primeros estudios que hice, sinceramente decía, no, esto no sirve para nada, es casi lo mismo, hasta que uno empieza a entender, después de estudiar e investigar, uno empezó a entender de qué se trata y de la valiosa información que nos puede aportar como laringólogos. Como siempre digo, no hay un estudio en la medicina y menos en la laringología que sea el gold standard de todos, que con eso podemos hacer diagnóstico en todo. Cada estudio sirve para determinadas cosas y entre el conjunto de estudios podemos llegar a un diagnóstico correcto. La estroboscopía yo creo que está a la cabeza de muchos de estos estudios. Vamos a empezar un poquito viendo qué es la estroboscopía. En realidad la estroboscopía es una ilusión óptica que nos permite observar un movimiento rápido y regular como si estuviera quieto o a velocidad lenta.
Esto a los que les gusta un poquito, que llevan al mecánico los autos, es cuando se balancea las ruedas del auto, se dispara esta luz que en una cierta frecuencia que nos permite enlentecer la imagen. O lo mismo cuando uno está en supongo que ahí también se dirá boliche o una discoteca, en una fiesta se apagan las luces, sigue la música uno bailando y se prende una luz flash, que uno parece que se mueve en cámara lenta. Muy bien, eso es la estroboscopía, es un efecto óptico físico. Un poquito de la historia. Cuando uno empieza a estudiar este tema, ven en todos los papers, todos los primeros papers, ven a este señor William Henry Fox Talbot, que su famosa ley, que en lo que hablaba era un poquito la relación entre el tiempo de exposición y el brillo. Y después apareció la teoría de la persistencia de la visión, que es esto más o menos. Si tenemos dos imágenes en el mismo espacio, si la pasamos rápido, el ojo lo va a captar como si fueran una sola. En la estroboscopía hoy en día, que se basa en el cine, en toda la parte óptica, depende de la velocidad más que de la exposición y del brillo. Vamos a ir explicando esto un poquitito. Fíjense cómo evolucionó la ciencia que Oertel, espero pronunciarlo bien, siempre lo digo, en el año 1895 creó el primer estroboscopio, que era una luz con un disco con círculos, con perforaciones que lo hacían girar a cierta velocidad y eso cortaba los rayos de luz de una vela, creo una vela en ese momento, y se enlentecía la imagen. Fíjense en más de 130 años cómo llegamos a este equipo que es eh, práctico, cómodo, transportable, de luz LED, que es decir, que dura un montón de tiempo y nos permite un montón de funcionalidades para la investigación y para hacer correctos diagnósticos. Vamos a ver una cosita. ¿Qué es el efecto estroboscópico? Y escuchen bien esto, el efecto estroboscópico es igual a la diferencia entre la frecuencia fundamental del movimiento real de las cuerdas vocales y la frecuencia del estroboscopio. ¿Qué quiere decir esto traducido? Entre la frecuencia en la que vibran las cuerdas vocales y la frecuencia en que nosotros ponemos y el estroboscopio manda la luz pulsátil, hay una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia es lo que nosotros vamos a ver. Si no se entienden, yo ya le dije a los coordinadores que no me molestan, al contrario, que me interrumpan para volver a explicar un tema. Fíjense en esto, vamos a explicar esto. Si generamos una onda sinusoidal y la replicamos muchas veces, si nosotros iluminamos solamente cada vez que la onda pase por este sector, ¿no? Desde afuera el espectador va a ver solamente esos picos. ¿Se entiende? Uno va a ver solamente esos picos. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la luz va a estar cada vez que aparece ese pico. Si cambiamos esa frecuencia y vamos a otra parte, vamos a ver otra parte del sinusoide. Y siempre va a ser la misma si mantenemos fija la frecuencia. Entonces, así lo podemos repetir con en todas las frecuencias. Ahora, si vamos descomponiendo esas frecuencias y en cada momento usamos una frecuencia distinta, entre muchas ondas podemos generar una sola onda. ¿Se entiende? Entre todas estas generamos una sola onda. ¿Qué es lo que estamos viendo esto? Fíjense en el punto, vamos viendo lo que nosotros vemos en un estudio estroboscópico de la laringe es la composición de muchas ondas mucosas, pero enlentecida en una sola. O sea, lo que nosotros vemos y creemos que es una onda mucosa, en realidad son
muchas ondas mucosas, un pedacito de cada una del movimiento, para poder ver, como siempre dice el doctor Masao Kume, para ver el efecto real, bien, la onda mucosa en su totalidad, necesitamos la endoscopía de alta velocidad, que al grabar en una velocidad de 8.000, 14.000 frames por segundo y lo pasamos a velocidad normal, vamos a poder captar todo ese movimiento. Muy bien, para poder ver este tipo de movimiento y registrarlo, empezó a surgir un problema. Necesitábamos cámaras. Al principio, las primeras registros de estroboscopía eran con cámaras gigantes que se sostenían en el hombro y se conectaban al endoscopio. Pero después empezaron a aparecer las cámaras digitales y ahí es algo muy importante para todo el que se compre un equipo de estroboscopía que tiene que saberlo. Hoy en día en el mundo existen dos tipos de cámaras, o sea, dos tipos de sensores. Este es el sensor, es cuando ustedes abren la endocupla o de cualquier cámara fotográfica, van a ver un rectangulito de cristal. Abajo de ese rectangulito de cristal está el sensor. Y hay dos tipos de sensores, el CCD y el CMOS. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El CCD es el primero que apareció y ¿qué es lo que hace? Cuando llega un haz de luz a la célula fotovoltaica, estimula los electrones, la información sale a un espacio externo en donde se procesa la información y de ahí sale la señal. ¿Esto qué hace? Al tener este proceso de tener que procesar la señal fuera del sensor, gasta energía, con lo cual las baterías de las primeras cámaras se gastaban muy rápido. ¿Por qué? Porque consumían más energía. Entonces aparecieron los chips CMOS, que hoy en día son todos los chips que están en los celulares, en cámaras fotográficas, en las cámaras de los drones, en los relojes, son chips CMOS. ¿Por qué? Porque a diferencia del CCD, el CMOS, cada electrón procesa la información, con lo cual del sensor sale directamente la información procesada, con lo cual hay un menor gasto de energía. Por eso las baterías duran más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál de estos dos sensores sirven para hacer estroboscopías? El CCD. ¿Qué pasa si tenemos una cámara con sensor CMOS? Lo que va a pasar, al ser una luz pulsátil, vamos a empezar a ver como en los viejos televisores, si la mayoría, si son jóvenes no lo van a saber, pero que había una línea horizontal. Es cuando si ustedes hagan la prueba con la cámara de un celular, apúntenla a veces a un televisor o a un monitor viejo que tiene y van a ver cómo aparecen unas líneas horizontales que van bajando. Entonces, eso entorpece la visualización. Entonces, para hacer estroboscopías es el chip CCD. Ustedes tienen que pedir una cámara que tenga un sensor CCD. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día empieza a aparecer el high definition. Y entonces, ahí, ¿qué pasa? Todas las cámaras de high definition son con sensores CMOS. Entonces, las empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Y Ecleris es una de ellas que está haciendo. eh, Al sensor le agregan un programa, una parte de hardware también que procesa la imagen y la convierte a una señal emitida como si fuera un chip CCD, con lo cual deja de aparecer esas líneas horizontales y podemos usar cámaras de alta definición haciendo estroboscopías. Si no sería esto, literalmente nos tendríamos que conformar con los viejos chips CCD, que hoy en día son muy escasos para poder hacer una buena estroboscopía. O sea, acuérdense, cuando compren una cámara para un estrobo,
pregunten qué chip tiene. Y si tiene el chip CMOS, que es lo más probable que le digan la mayoría, si ese chip está adaptado para poder realizar una estroboscopía. Muy bien. Para saber bien y poder diagnosticar bien y entender bien la estroboscopía, un breve repaso, que esto todo lo conocemos, pero siempre viene bien de hacer un repaso chiquito sobre la estructura de la cuerda vocal, porque es lo que vamos a ver con la estroboscopía. De profundo a superficial tenemos una capa de músculo vocal, después tenemos el ligamento vocal, que tenemos una capa profunda, una capa intermedia, y después tenemos una capa superficial que digamos que es como una gelatina, que es el famoso espacio de Reinke. Estas tres capas forman la lámina propia y la cubierta de epitelio. Esta es la microformación de la estructura de la cuerda vocal. Muy bien, ¿qué es la fonación en definitiva? Esto que estoy haciendo yo ahora, hablando, es simplemente un efecto físico. Es la transformación de energía aérea o de presión aérea en energía sonora. Yo siempre uso, cuando doy charlas sobre voz profesional, o voz, siempre uso la definición de Platón, que dice que la voz es un suspiro de aire, me está hablando de la parte física, que llega a través de los oídos al alma. Me está hablando de todo lo que implica la voz, la parte emocional, la parte resonancial, la parte de interpretación. Entonces, acuérdense, la voz es simplemente una transformación de energía. Otra cosa que tenemos que hacer un repaso es las fases del ciclo glótico, de las fases de glóticas. ¿Qué es lo que tenemos? Si esto es un corte sagital de la laringe, estas son las cuerdas vocales, tenemos que empieza a generarse una presión subglótica. La presión subglótica va abriendo las cuerdas vocales desde la subglotis, desde el borde inferior. Empieza a aumentar la presión subglótica y va a llegar un momento que la presión subglótica va a ser extremadamente mayor que la presión supraglótica, con lo cual se van a abrir las cuerdas vocales y va a generarse una corriente de aire. Esta es toda la fase de apertura. Ahora, ¿qué pasa? Cuando pasa todo este aire, se invierte todo. La presión supraglótica empieza a ser mayor que la presión subglótica y entonces se empieza a cerrar por el labio inferior, borde libre propiamente dicho, labio superior y termina por cerrarse toda la glotis y comienza de vuelta el ciclo. Vamos a hablar ahora específicamente de lo que es el diagnóstico estroboscópico. Y tenemos que entender que el diagnóstico estroboscópico es una interpretación subjetiva. Subjetiva, o sea, no es objetivo el diagnóstico estroboscópico, es subjetivo. ¿Y de qué va a depender? Y acá está el secreto de esto. Depende, depende del conocimiento de la fisiología y sus variaciones con la edad, género y condición de examen. Vamos a ver después que no es lo mismo hacer una estroboscopía en un chico de 5, 6, 9 años que en un chico de 12 años, que en un adulto, que en un anciano, porque la laringe y las cuerdas vocales son distintas. No es lo mismo hacer una estroboscopía en un hombre que en una mujer. Ahora vamos a ver distintas situaciones. Después, depende muchísimo, pero muchísimo, esto es algo fundamental, de la experiencia del examinador y de saber reconocer las diferentes lesiones. Y acá, hoy en día, toda la gente joven, los médicos jóvenes en formación, tienen una gran ventaja, todo queda filmado. Con lo cual, solamente, y esto se los recomiendo como ejercicio, cuando todos los que están en un servicio y quieran aprender a hacer estroboscopías, empiecen a ver videos y los empiecen a analizarlos entre todos, entre varios, porque así se van a enriquecer mutuamente y van a ver que con el correr de que cada vez vean más videos y si es posible con alguien experto
para que vaya corrigiéndolo, van a ver que en poco tiempo van a empezar a ver cosas en las imágenes que las pasaban de alto. Y otra cosa muy importante en la interpretación subjetiva, hay que saber correlacionar las características del sonido emitido y las características de la vibración. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando entra el paciente a hacerse el estudio o entra a la consulta y nos saluda ya directamente, nos dice, hola, buenas tardes, todo, nosotros ya tenemos que empezar a escuchar e imaginarnos qué es lo que puede tener ese paciente. Y eso lo vamos a correlacionar. O sea, nosotros tenemos que ir a buscar lo que nosotros pensamos o creemos o tenemos como un diagnóstico presuntivo de lo que le está pasando a esa persona. ¿Qué ventajas tiene la estroboscopía? Tiene una mejor interpretación diagnóstica. Al enlentecernos la vibración, acuérdense que el ser humano, el ojo humano, no puede ver más de 3 imágenes por segundo. Y nosotros estamos acá en un hombre, son más o menos 100 Hz, ¿no? Que la vibración, la frecuencia. Ahora lo vamos a ver, son 100, piensen 100 fotogramas por segundo, y en una mujer más de 200, y solamente podemos ver como máximo 3 por segundo. Entonces, el entecer ese movimiento nos permite hacer un diagnóstico muchísimo más preciso, siempre que entendamos qué es lo que vamos a ver. Yo tenía un jefe de servicio que él decía, él era otólogo, y él decía, uno puede mirar con el otoscopio y mirar un oído, si no entiende con el otoscopio lo que está viendo, cuando vaya al microscopio simplemente va a tener el mismo problema, pero 40 veces más grande. Entonces, tenemos que saber de fisiología, de anatomía, de cómo funciona todo y cómo se interrelaciona todo para poder realizar un buen diagnóstico estroboscópico. Permite visualizar mucho mejor las lesiones pequeñas. Obvio, tenemos hoy en día los equipos fibroscopios chip and tip, en los cuales algunos, con este proceso que les dije de los chips CMOS, pueden realizar estroboscopías. Perfecto, pero tenemos que saber qué es lo que vemos. Y lo que permite sí o sí es comprender las características mecánicas del pliegue vocal, la rigidez de la mucosa, la tensión del músculo tiroaritenoideo y ver el grado del cierre glótico. Existe una cosita, no sé si hay en México, pero acá en la Argentina es muy común y creo que en toda América y en el mundo, que ante cualquier duda, ante cualquier falta de diagnóstico, tenés un hiatus o una falla del cierre glótico. Y en realidad, la falla del cierre glótico se pueden visualizar solamente a través de una estroboscopía o, en su caso, a través de una endoscopía de alta velocidad. Otras ventajas que tienen una gran ventaja que permite un control pre y postquirúrgico. Diría que el control postquirúrgico nunca antes del mes y medio, 2 meses, hasta que ¿cómo se llama? Hasta que todo el espacio REIN, que todo esté completamente desedematizado. Confirmar diagnósticos. Hay muchos trabajos que hablan de cómo aporta la estroboscopía al diagnóstico de la fibroscopía, aunque sea con chip and tip. Determinar consistencia y grosor de la mucosa. Ejemplo, si tenemos una lesión eritoplásica o leucoplásica chiquita y nosotros vemos que en la estroboscopía esa lesión no se mueve con la onda mucosa, tenemos que pensar que está fijada a planos profundos y ahí sí tenemos que pensar que puede haber una lesión maligna. Facilita el tratamiento y su seguimiento, compromete al paciente. En realidad, cualquier estudio que uno le muestre al paciente, y yo principalmente a los profesionales de la voz, le permite comprometerse, saber qué es. Si uno le dice, tenés un sulcus,
¿Y qué se imagina la persona que es un sulco? Tenés un pólipo. Yo ese se puede imaginar un árbol o lo que sea. El que la persona lo vea, lo compromete y aparte tranquiliza. Y principalmente, como dije antes, utilizar el material para la educación. Es la gran ventaja que tienen hoy en día. Las limitaciones. Las limitaciones que sí o sí la estroboscopía requiere vibración de las cuerdas vocales. A veces a mí también me mandan pacientes para hacer estroboscopías en pacientes que están con una cordectomía tipo 4 para ver, ¿y qué voy a ver? No tiene nada. O personas que después de radioterapia quedó las cuerdas vocales completamente fijas. Al no tener vibración, la estroboscopía no sirve para nada. Intolerancia del paciente. Esto sí, piensen que estamos con este equipo poniendo un endoscopio rígido, aunque hasta ahora no hay paciente, después de más de 20.000 estudios que hice, nunca a un paciente no le pude realizar una estroboscopía. Lo que hay que tener es paciencia. Altera la biomecánica de la laringe, por eso solamente sirve para observar las cuerdas vocales. Cuando nosotros usamos la estroboscopía, lo que queremos ver es la vibración de las cuerdas vocales. No queremos ver cómo canta, cómo asciende la laringe, cómo eh, eh, según la técnica vocal se expande la laringe o no. Acá lo que queremos ver es las cuerdas vocales. Si queremos ver, o el coach vocal o el profesor de canto dice, mira, quiero ver, porque en esta técnica no llega bien, para ahí tenemos que ponernos con un fibroscopio flexible. No sirve para analizar el habla y el canto, por esta misma razón, y vuelvo a repetir esto, requiere gran conocimiento y experiencia. Hay un trabajo que hoy lo estaba buscando, pero entre todos los papers no lo encontré, que habla que uno sabe hacer una estroboscopía después de los 1.000 estudios y es un experto después de los 5.000. Y para mí lo más enriquecedor de esto, yo que trabajo con fonoaudiólogas y otros colegas, es que vemos la imagen y cada uno desde su punto de vista o de su expertise va a ver otra cosa y eso es lo que enriquece el diagnóstico. Muy bien. Si hay alguna pregunta, Nancy, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Que algo que no entiendan? ¿Nada? ¿Me están escuchando o estoy solo? Sí, estamos perfectos. Bien. Siempre que doy clases por Zoom, viste, estoy diciendo, ¿me estarán escuchando o no? No, sí, Muy estamos muy bien, atentos. bien, bien. Muy bien. ¿Qué parámetros evaluamos en los pliegues vocales? Son estos 6 parámetros. Y vamos a empezar a analizar uno por uno. La frecuencia fundamental, la periodicidad, la amplitud, la onda mucosa, las fases y el cierre glótico. Esto que parece muy complicado, vamos a empezar a desplegarlo uno por uno. La frecuencia fundamental es la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales, es el tono fundamental. Es cuando nosotros nos escuchamos en una grabación y decimos no nos reconocemos nosotros. Ese somos nosotros porque lo que estamos haciendo es escuchando cómo nos escuchan de afuera. Nosotros estamos, nuestra propia resonancia nos está haciendo sentir otro tipo de voz, pero la frecuencia fundamental es la frecuencia a la que vibran las cuerdas vocales y esto varía según la edad que tengamos. En un recién nacido, la frecuencia fundamental es aproximadamente de 500 Hz. ¿Por qué es esto? Y es tan agudo y las cuerdas vocales están preparadas para esa frecuencia, es porque tenemos que generar un chillido, un sonido tan agudo y tan molesto, todos los que tienen hijos saben que el llanto del bebé, aunque uno quiera mucho al bebé,
llega un momento que aturde. ¿Es por qué? Porque está preparado para que la mamá, los padres lo escuchen y reaccionen ante un pedido de él. A medida que vamos creciendo, ya un nene de 8 años tiene una frecuencia de 300 Hz. Un chico de 10 años puede tener más o menos 200, 210 Hz. Si nosotros ponemos atrás de una sábana a nenes y nenas de más o menos 8, 9 años, y les pedimos a todos decir la misma frase, va a ser muy difícil que distingamos quién es varón y quién es mujer, en este caso, quién es nene o nena, por una simple razón, porque la frecuencia va a ser muy parecida en ambos. En la medida que empezamos a hacer la muda vocal, que empiezan a actuar las hormonas, la mujer se va a estabilizar la voz en más o menos aproximadamente 200 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la media. Hay mujeres que tienen 190 o menos y se las identifica como mujeres. Y por ejemplo, una soprano puede tener 230, 240 Hz en el habla y está bien. Y lo mismo en un hombre, pero el hombre de estos 300 baja a casi 110, 100, 120 Hz. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta cuando medimos el equipo. ¿Cómo la medimos esto? El equipo consta de un micrófono que se coloca acá en el cuello. Existen varias maneras de sostener el micrófono, que el mismo paciente se lo sostenga. Hay micrófonos de corbata con brochecito, o el que yo uso es una cinta con velcro que lo sostenga. No tiene que apretar, simplemente tiene que tocar la piel. A mí personalmente, el que el paciente se lo esté sosteniendo no me gusta mucho porque el paciente empieza a estar concentrado en que no se le mueva nada y ya este hombro lo tiene levantado y yo prefiero que esté bien relajado con los hombros caídos y con las manos abajo. Eh, Muy bien, sigamos. Periodicidad. Disculpen, me acordé de algo. Yo noto y lo he notado en congresos también, que este ítem de la frecuencia generalmente no es informado o no lo ponen en los videos que se le entrega a los pacientes. Como que la frecuencia como que no sea importante. Y les voy a dar un ejemplo. Justamente hoy estaba en consulta, me vino un paciente, un hombre, unos 38 años. eh, Uno lo notaba que hacía una fuerza tremenda para hablar, estaba difónico y, y se cansaba mucho al hablar, no es profesional de la voz, nada. Y la frecuencia que tenía, él tenía una frecuencia de 160, 165 en el habla, no era que estaba haciendo un falsete, en el habla. Eso, ya mismo, cuando yo lo estoy midiendo, me está hablando de que algo está pasando. Lo más probable era, y que después lo confirmé, es que está teniendo una hiperfunción tan grande que lo que hace es estirar las cuerdas vocales para tratar de fonar, con lo cual sube la frecuencia. Lo mismo que si hay una frecuencia baja. Si tenemos un chico o si tenemos a un hombre adulto que tiene una frecuencia de 200 y estamos viendo que no está haciendo fuerza, lo examinamos y puede ser que sea una muda vocal incompleta. O sea, la frecuencia fundamental nos da valiosa información. El segundo ítem, la periodicidad. ¿Qué quiere decir esta palabra tan complicada? Es la uniformidad del tiempo de duración de los ciclos vibratorios. Como ven acá, en la primera a la izquierda, vemos que las dos ondas son iguales. Misma altura, misma duración, todo. Eso es una vibración periódica o casi periódica. Somos seres humanos, no somos bien perfectos. La normal
en la falta de uniformidad. ¿Qué quiere decir? Por un lado todos los ciclos son distintos, las alturas, el grosor, todo de ambas cuerdas vocales. ¿Eso qué hace? ¿Cómo lo podemos reconocer? Una voz audible, auditivamente bastante desagradable. Vamos a ver con ejemplos. ¿Qué quiere decir que haya aperiodicidad? Quiere decir que hay un desequilibrio importante entre las propiedades mecánicas, entre las cuerdas, más atención, y posiblemente nos va a hablar que en algún lado, y lo tenemos que buscar, hay una hendidura, hay un surco. Miren estos ejemplos. Díganme si se escucha, por favor. Y se escucha. ¿Se escucha? Se Sí, escucha bien. perfecto. Muy bien. Miren, ¿se dan cuenta que no hay vibración acá? Muy bien. En este paciente no hay vibración, pero si ustedes escuchan, la voz no era tan mala. ¿Qué es lo que está pasando acá? Una falla muy común y que la noto muchas veces es el sensor, el micrófono, no está bien puesto porque se movió el paciente, pues se lo acomodó y nosotros no lo vimos y deja estar en contacto con la piel, con lo cual el equipo no puede registrar la frecuencia y manda una luz continua, con lo cual estamos de vuelta en lo mismo. Entonces siempre tenemos que observar, al mismo tiempo que estamos observando la pantalla, tenemos que observar el lector en donde nos tiene que dar un número. Si no nos da un número, quiere decir que o realmente tiene una aperiodicidad o el sensor no está bien puesto. Miren cómo se ve una aperiodicidad. ¿Ven cómo por momento hay esos saltos? Bien. Lo pongo de vuelta para que lo vean. Fíjense que hay por momentos y por momentos empieza a saltar. ¿Qué pasa ahí? Todas las propiedades, Bien. todo el equilibrio que es la voz, ese equilibrio entre la presión del aire y las fuerzas musculares se fue para cualquier lado, se perdió. Entonces no hay vibración, con lo cual no hay periodicidad. Chau. Tercer punto, la amplitud de la vibración. ¿Qué es la amplitud de la vibración? Es la excursión medio lateral del borde libre. Si trazamos una línea entre la comisura posterior y la comisura anterior, nos tiene que delimitar dos espacios, dos hemiglotis iguales. Eso es la amplitud de la vibración. Entonces, ¿cómo podemos entender la amplitud de la vibración? Con respecto a la intensidad, y vayan pensándolo, a mayor intensidad, y estamos hablando, intensidad no es frecuencia, es volumen, hablamos más fuerte, a mayor intensidad va a haber más amplitud, la onda va a ser bien, bien amplia. Con respecto ahora sí a la frecuencia, a mayor frecuencia, el cricotiroides se va a tensar, va a haber mayor tensión, con lo cual va a haber menor amplitud. El ejemplo más típico es que cuando le pedimos al paciente que haga un falsete, un agudo, y sí, la amplitud de vibración va a ser muy pequeña, pero no es porque esté con una patología, es simplemente porque estamos estirando el músculo cricotiroideo, aumentando la tensión. Y con respecto a la rigidez, a mayor rigidez de la mucosa, va a haber menor amplitud. Lo mismo al revés, a mayor flacidez de la mucosa, a menor rigidez de la mucosa, disculpen, va a haber una mayor amplitud. ¿Eso qué es lo que pasa en el estadio 1, por ejemplo, de un edema de Reinke?
está lleno el espacio de Rein, que no está todavía muy organizado, y vamos a tener una gran amplitud. Entonces, en la patología, ¿qué significa una amplitud disminuida? Una baja intensidad vocal, que hay mayor tensión o hay mayor rigidez de la mucosa. Entonces ya sabemos, a ver, hay una amplitud disminuida, tenemos que empezar a pensar en estas cosas. Ahora, hay una amplitud aumentada, como dije antes, una flacidez del músculo tiroaritenoideo o un edema de la mucosa. Cuarto punto, onda mucosa. Acá tenemos otra cosa. La onda mucosa es el deslizamiento de la cobertura sobre el cuerpo de la misma. Acá nos tenemos a acordar del profesor doctor Irano, que si mal no recuerdo falleció creo que el año pasado, y que es el padre de la laringología porque nos hizo entender cómo funciona la cuerda vocal, en realidad. Entonces, ese deslizamiento, que es lo que vamos a ver principalmente nosotros, también lo tenemos que ir viendo en distintas patologías. Entonces, según el grado de rigidez, a mayor rigidez de la mucosa, por supuesto vamos a tener menos onda. A mayor, o sea, con la tensión, a mayor estiramiento de la mucosa, perdón, del músculo, vamos a tener menor onda. Y a menor tono muscular vamos a tener menor onda. Esto es lo que pasa cuando en una cirugía de cuello, la más común, la cirugía de tiroides, se corta el nervio recurrente. El músculo queda flácido, con lo cual va a haber menos onda. Le dejo una pregunta a todos pensando. ¿Puede haber en una parálisis recurrencial, con esto que acabo de decir, haber onda mucosa? La dejamos para la parte de las preguntas, pero la cuestión es así. La pregunta es, yo tengo un paciente que tiene una parálisis de cuerda vocal porque tiene un tumor en el mediastino, porque le cortaron el recurrente, porque le agarró COVID, de lo que quieran. Ese paciente, ¿yo me puedo encontrar una estroboscopía con una onda mucosa en esa cuerda vocal, con todo esto que les dije? Piénsenlo y lo dejamos para la parte final en las preguntas. ¿Qué significa onda disminuida? Que hay baja intensidad vocal, que hay una mayor tensión, mayor rigidez de la mucosa y hay una flacidez del músculo tiroaritenoideo. Fases de la vibración. Y acá tenemos que volver a cuando les hice el recordatorio de cómo son las fases de apertura y del cierre glótico. Entonces, empezamos con la fase de cierre, se produce una fase de apertura, llega a un punto máximo de apertura, disminuye, se empieza a cerrar, disculpen, y empieza de vuelta la fase de cierre y vuelve de vuelta. Esto es lo que podemos ver en una glotografía. Entonces, como se dan cuenta, las dos fases en los dos pliegues vocales son idénticas. Y acá tenemos, ¿qué quiere decir la simetría de vibración? Es comparar la vibración de un pliegue vocal con el otro y comparar las propiedades mecánicas. Lo normal es que la imagen sea en espejo. Lo normal es que haga esto, espero que me estén viendo, que haga bien, que sea una imagen espectacular. Ver una estroboscopía normal es una danza, es un baile, es algo muy simétrico, bonito. Entonces, y acá podemos tener tres tipos de asimetría. Asimetría de fases, asimetría de amplitud o asimetría de onda mucosa. Vamos a empezar a analizarlas y acá lo empezamos a complicar un poquito. ¿Qué significa asimetría de fases entre las cuerdas vocales? Que hay una asimetría entre la tensión de ambas cuerdas vocales. O sea, ese equilibrio que yo les comenté antes entre la presión del aire que viene de los pulmones
y la fuerza de los músculos se rompió. Se rompió. O hay mucha presión, poca tensión, o hay poca tensión, hay mucha tensión, poca presión, o las variantes que ustedes quieran. Cuando uno entrena la voz, tanto para la locución o para el canto, las distintas técnicas hacen que uno pueda llevar ese equilibrio a cualquier zona y mantener la vibración. Ahora, esto es entre ambas cuerdas vocales. ¿Qué quiere decir? Si la imagen tiene que ser en espejo, de repente vamos a empezar a ver que una cuerda vocal, una vibración sigue a la otra, o que una va en su mundo y la otra va en otro mundo, pero no es una imagen especular. ¿Qué quiere decir asimetría de fases entre la misma cuerda vocal? Que hay una asimetría entre diferentes regiones de un mismo pliegue vocal. Esto, por ejemplo, puede pasar cuando después de una cirugía quedó, ejemplo, quedó una cicatriz porque se mordió músculo, quedó una cicatriz en el medio de la cuerda vocal. Entonces, la parte anterior va a vibrar en una fase y la parte posterior en otra fase. O también se ven lesiones estructurales mínimas. Y por último, el cierre glótico. Y acá yo personalmente le muestro distintos tipos de cierre glótico posterior, en reloj de arena, fusiforme, ovalado. Pónganle el nombre que quieran. La cuestión está en que el cierre glótico tiene que ser completo. Después, lo que yo siempre les recomiendo a los residentes y a los médicos jóvenes es que cuando ustedes ven algo y no saben cómo catalogarlo, describan. No pongan pólipo, quiste, cierre glótico fusiforme, todo eso. Descríbanlo y con eso nunca se van a equivocar, porque lo que están haciendo es describiendo la lesión. Una cuestión con respecto al cierre glótico posterior. El cierre glótico posterior es normal en las mujeres. ¿Por qué? Porque el cartílago tiroide tiene una angulación muy abierta y a veces el interaritenoideo o mismo el tiroaritenoideo no logran cerrar la parte posterior porque no llegan. Y eso se considera normal hasta cierto límite. Esto, ya que llega hasta el tercio medio de la cuerda vocal, es patológico. En un varón, como tiene el ángulo del cartílago tiroides más estrecho, no debería haber una abertura del cierre glótico, una abertura glótica posterior. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y empezamos a ver casos, la última parte. Nancy, ¿todo bien? Hola, Perdón, hola. perdón, perdón, sí, Doc. Es ¿Todo que bien? ¿Hay alguna pregunta, algo hasta ahora que de no, algún hasta ahorita no tenemos preguntas de ninguno de nuestros panelistas. o no entienden, o nadie entiende nada, o No, estoy yo creo que explicando sí. bien? Muy bien, Todo muy bien, bien, y tenemos 168 conectados, Doc. bien. O saben mucho de estroboscopía y dicen, ¿qué está diciendo este que no, No, nada nuevo? para Muy bien. nada. Vamos a ver una cosita, una función que tiene este equipo que le mostré de Cleris. Hablo de este equipo porque es el primer equipo que tuve, modelos con luz halógena. Hasta tengo el último equipo que salió con luz de LED y son realmente prácticos, prácticos, prácticos. Hay una función que veo que no la utiliza casi nadie, y para mí es muy, muy, muy importante y vamos a explicarle por qué. ¿Se acuerdan? Voy a salir un segundito acá para volver a esta. ¿Se acuerdan esto? Lo dejo así. Voy a poner acá. ¿Se acuerdan esto que si ponemos
la frecuencia siempre a la misma velocidad, vamos a siempre ver un sector de la cuerda vocal. Siempre vamos a ver el mismo. Entonces, este equipo, volvemos, este equipo lo que tiene es que podemos, normalmente lo usamos en automático, pero tenemos un botón que lo podemos poner en manual. Y cuando lo ponemos en manual, a través de un pedal, fija en donde nosotros apretamos manual, fija esa frecuencia, manda la luz siempre en esa frecuencia y nosotros con el pedal podemos variar esa frecuencia en un poquito más ascendente o menos descendente, con lo cual, mientras la persona está fonando, podemos detener el movimiento. Acuérdense que siempre es una ilusión óptica, detener el movimiento de las cuerdas vocales de la vibración para poder ver una región en específica. Y miren en esto. Estos son dos mujeres. Respira Miren, suave. Ahora decía un i. Dale. Pero olvídense está ahora de la sostenido porque patología. estás reganando. Dale. I. Ven, Perfecto. en el Respira, agudo hay respira suave. poca onda Muy mucosa. bien. De vuelta un e. Perfecto, perfecto. Ahora es así. Trata de no tragar, trata, para ver. Ahora se así. Primero. Bien. Ahora quédate así, con la lengua así para afuera, no te muevas para nada. Bien. Dame la lengua. Perfecto. Ahora hace así. Perfecto. Ahora de vuelta un E largo, dale. Onda mucosa en Perfecto. espejo, todo Listo, bien. listo. De vuelta un E largo, dale. Miren lo que yo hago ahora. ¿Ven que cambió el movimiento? Yo con el Perfecto. fijé la frecuencia y con el pedal Ahora hace un voy I y más, un moviendo poquito y más voy agudo. viendo cómo, cómo cierra, si es que cierra. Porque Un E común. piensen una cosita. La cuerda vocal tiene un labio inferior, el borde libre propiamente dicho, y el labio superior. Entonces, tiene que cerrar completamente. Y vamos a ver casos en donde esto no pasa. Miren en esta. 211 de Respira frecuencia, suave. normal. Respira suave. Vamos a Bien. Ahora sí, adelantar un vuelta un. poquito. Dale. Un poco de hiperfunción anteroposterior, pero no viene al caso. Perfecto. Un Ahora, buen listo. Ahora movimiento. es así. Relájate, relájate, no te vayas para atrás, no te muevas tanto. Ahora es así. Muy bien. Ahora es esto. No te apures, dale. Ah, Suave, respira, aflojate. Ahora vamos, decí un E largo. Decí un E largo. ¿Pues te subiste? Eh, ven como ahí puedo mover la cuerda perfecto. Sí, vocal relajado, como otra quiero vez. y principalmente Eh, podemos ver el borde libre. ¿Ven? Ahí yo tengo el borde, ambos bordes libres abiertos y solamente veo el cierre glótico del labio inferior de la cuerda vocal. ¿Entendieron? Esta es una función muy importante porque nos permite realmente corroborar, vamos a ver después un ejemplo, si el cierre glótico es completo, pero completo no en forma anteroposterior, sino en forma vertical. Sigamos. Miren esto, este es un cantante de trap muy, muy conocido acá de la Argentina. Miren, cosas que podemos ver. respira suave. Ahora sí. No, no, no te preocupes, Arcada. Ahí está, respira. Eso es todo el estudio. Vení más, un poquito más para acá. Ahí está.
Miren ahí, si yo paro la imagen ahí, hasta ahí estamos viendo como si lo veríamos con una óptica rígida sin luz estroboscópica y, eh, o con un fibroscopio. Pero miren qué pasa. Ahora sí, vuelta. Y yo estoy viendo que hay algo distinto entre una cuerda vocal y la otra. Perfecto, listo, listo. Ahora sí así. Perfecto. Voy a pasarlo de vuelta esa parte, no sé si la vieron. Miren acá, ¿ven cómo se abre un surco bolsa? Yo veía que la onda mucosa llegaba hasta acá, no seguía hasta acá. Aparte de tener otro surcus en el labio inferior, pero me aparece esto. Entonces, siempre yo digo, el estudio estroboscópico o cualquier estudio que hagamos, siempre tenemos que esperar. Yo generalmente la primera parte descarto del estudio. ¿Por qué? Porque es hasta que la persona se acostumbra y se adapta al equipo. Aunque hagamos con un fibroscopio chip and tip bien finito, todo eso a la persona le molesta. Ejemplo, un cantante que usa técnicas en donde asciende el paladar, le va a molestar. Entonces tenemos que esperar a que el paciente se acostumbre al equipamiento. Doc, hay una Miren esto. pregunta. Sí, Si decime. utiliza algunos ejercicios estandarizados para exploración. Sí, mira, esto yo generalmente los hago junto con fonoaudiólogos o cuando no puedo, ya tenemos estandarizado y yo sé cada fonoaudióloga qué es lo que más le gusta. Yo generalmente, después de anestesiar, otra cosita, esta es una cosa importante. No sé a qué concentración de xilocaína spray o lidocaína spray hay ahí en México. Al 10% y al 2%. Ah, al 10%, igual que acá en la Argentina, porque en Uruguay hay al 4%, en Paraguay también, pero acá usamos al 10%. Yo a veces no entiendo por qué hacen esto la mayoría de los colegas. Le ponen uno o dos puffs y terminan de poner, ya le agarran la lengua y meten el endoscopio. Acuérdense, tomen el ejemplo de los odontólogos. El odontólogo, cuando vamos al odontólogo, te inyecta la anestesia y de repente se empieza a hacer papeles o empieza a limpiar material, todo. Y después de un rato empieza a trabajar sobre nuestra dentadura. ¿Por qué? Porque espera a que haga efecto la anestesia. Acá pasa lo mismo. Entonces, le ponen anestesia y le hacen el momento. El paciente tiene arcadas, no pueden ver bien y cuando el paciente sale de la consulta siente todo dormido. Y aparte, anestesien bien. eh, a menos que sea una persona cardíaca, 20 PAF al 10% recién podría empezar a tener efectos sobre el corazón, alguna arritmia. Entonces, podemos poner, yo normalmente pongo base de la lengua, arriba en el paladar, a ambos costados, y después le digo que diga un E para que se abra todo el paladar y le echo en la pared posterior de la faringe. Y ahí espero, siempre avisándole al paciente que va a empezar a sentir como que no puede tragar y que está respirando, que no se asuste. Y después, cuando siento que está bien dormido y que me dice, siento que no puedo tragar, empiezo el estudio. Yo tengo una sistemática que es así. Generalmente entro en dos tiempos. Agarro la lengua, primero la posición del paciente, siempre lo pongo como si fuera cuello de tortuga. O sea, los hombros para abajo colgando y el cuello estirado la cabeza estirada hacia adelante.
que abra la boca sin luxarse la mandíbula, que sea lo más relajado posible. Entro primero o por el costado, o por la línea media, entro hasta la base de la lengua. En ese momento le digo que respire suavemente y después le digo, cuando ya veo que son segundos, que veo que se acostumbró a que esté el equipo ahí, le digo que haga un falsete, un agudo. Ahí estira las cuerdas vocales y ahí me acomodo y no me muevo de esa posición. Y el paciente empieza, y ahí empieza a hacer los ejercicios. Le digo primero que diga un pero yo le digo que diga largo. Yo no le digo decir un así, porque si no, ¿qué es lo que hace? El paciente copia mi tono. Eso es algo muy, muy importante. Entonces, uno le tiene que dar la orden clara, pero no que nos imiten. Le digo que haga un agudo, que haga, o sea, un normal, un I en agudo y lo más agudo que pueda. Le hago que haga una inspiración forzada para ver la excursión de la mucosa. Le digo que haga un glissando ascendente y descendente. Le digo que se ría, carcajada, y le van a escuchar en todos los videos que van a ver que le digo, no, vamos, una buena risa. Eso los relaja un montón y veo cómo es el movimiento comparado de una cuerda vocal y de la otra. Y después le pido que haga final, que haga una voz de pecho, un normal, lo más grave que pueda y lo más agudo que, no, perdón, un normal, lo más grave que pueda, y después un suave y un con bastante intensidad. Y ahí termino. Espero haber contestado la pregunta. Sí, Doc. Y otra pregunta es si usa siempre endoscopio rígido y de qué medida. Endoscopio rígido uso, sí, siempre endoscopio rígido. Para mí tiene una gran ventaja. eh, es que tiene amplificación. Piensen que las cuerdas vocales de esta mujer miden más o menos 15 milímetros de largo. Entonces, el endoscopio nos permite un zoom importantísimo. Entonces, para mí eso es una gran ventaja. Eh, sí, siempre rígido. Generalmente uso de 8, también Ecleris uso los endoscopios porque me parecen económicos y de altísima calidad más. Fabrican, creo que la misma empresa que fabrican los de marcas muy reconocidas y muy caras. Eh, y uso de 8 milímetros de diámetro y 70 de angulación. También tengo endoscopios de 90 grados, pero principalmente no sirve tanto para estroboscopía, sino principalmente para hipofaringe. ¿Alguna otra pregunta, Nancy? Sí, Doc. Hay otra que sí, ¿qué tanto interfiere y afecta la calidad de emisión de la voz y el movimiento cordal y el cierre glótico, las características del edema y eritema moderado severo que se observa en los ejemplos en aritenoides, en los pliegues interaritenoideos y superficie laringea de epiglotis, así como la forma, orientación y consistencia del cartílago, o si no tiene alguna importancia para usted este tipo de inflamación? No. A ver, obvio que tiene mucha importancia, obvio que tiene mucha importancia, pero vuelvo a reiterar, la estroboscopía, el efecto estroboscópico, sirve para ver solamente cuerdas vocales. No sirve. Obvio que uno también ve los aritenoides, si están edematizados, todo eso, pero eso lo puedo cambiar a modo continuo y verlo tranquilamente. No me va a agregar absolutamente nada. La estroboscopía sirve solamente para ver cuerdas vocales. Y con respecto al edema de aritenoideo, eh,
Yo personalmente, y también está, muchos papers hablan de esto, el reflujo laríngeo está muy, pero muy, pero muy, pero muy sobrediagnosticado, pero a tal punto que es tremendo. Y se está dando tantos IBP que colegas con los que yo trabajo que hacen cirugía de esófago están viendo cada vez más un aumento de tumores de esófago por uso de los IBP. Entonces, respondiendo concreto a la pregunta es, la estroboscopía sirve para ver las cuerdas vocales. Si yo quiero ver algo de las cuerdas vocales, lo miro con la estroboscopía, pero después cambio a luz continua y veo el resto. La mucosa de los aritenoides de la epiglotis no va a vibrar, con lo cual eh, eh, no me interesa para el fin de la estroboscopía. Y la última para esta, para que siga Sí, con la charla, si utiliza zoom adicional en la cámara. no, 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 no. No uso Zoom, podría, pero no. Lo que hago sí, después sí trabajo con el video. Con el video trabajo y a veces sí utilizo el Zoom en el video, pero no. Y aparte existe una cosita, tengo esta sistematización de trabajo. eh, yo mi consultorio, tuve gente de México, sí, que vino a rotar, ahora me voy a conmigo, ahora ya me voy a acordar el nombre. eh, Mi consultorio tiene solamente el monitor de la computadora y un monitor atrás del paciente. Atrás mío no hay ningún monitor. ¿Por qué? Porque yo, mientras hago el estudio, quiero que el paciente se concentre en estar relajado y que pueda hacer el estudio yo tranquilo. No quiero que esté mirando al monitor mientras a ver cómo se mueven sus cuerdas vocales. Después que termina el estudio, yo me siento con el paciente y le explico cada detalle del estudio y ahí quedan fascinados o algunos que ni lo quieren ver, pero en ese momento, no mientras estoy haciendo el estudio. Y esa es la gran ventaja que tenemos hoy en día, que podemos reproducir el estudio y después la tecnología nos permite hacer zoom, focalizar en un sector y hasta enlentecer el movimiento, la imagen. ¿Sigo un poquito? Ya queda poquito. Sí, doctor. Ujú, adelante. Muy bien. Vean este paciente. Miren, Perfecto. Otra vez. el diagnóstico es fácil, pero se dan cuenta Perfecto. que Ahora sí un tiene esta lesión en el borde libre, no está cerrando perfecto, muy principalmente bien. la Ahora parte sí. anterior, ya empieza Muy a tener una bien. pequeña lesión por contragolpe. Vamos de vuelta. Decir un Y miren esto, lo que yo le digo que dejo. Fíjense ahí. Esperen si lo Vamos de puedo. vuelta. A ver. Miren como yo tengo ahí abierto, expuesto el borde libre y puedo ver bien bien la lesión, los límites de la lesión. ¿Qué me está hablando este estudio? Y aparte, miren como la falla del cierre glótico es también del labio inferior, es completa. ¿Qué me está hablando esto? Que esto es una lesión superficial, porque ustedes ven que tiene onda mucosa, se mueve con la onda mucosa, no está agarrado a los planos profundos, que si la tengo que operar, sé que tengo que trabajar muy superficialmente y listo, y no va a pasar absolutamente nada. Miren, Otra vez. Espera, o sea, sí. Bien, ahora dale de vuelta. miren, ay, disculpen, ¿vieron ahí cómo se vio
bien la lesión y la tenemos de frente. Muy bien. Miren esto. 160 de frecuencia. Respira suave, aflojate, aflojate. No dije que digas sed. Ahora decir. Dale. Bueno, hace así ahora. Bien, ahora hace así. Miren acá. ¿Ven? Estoy usando esta función. Otra vez hace así. Y miren qué pasa. Bien. Ahora hace de vuelta así, mirá, despacito, pero largo. Bien. Ahora hacerlo bien fuerte. Respira, respira. Otra vez más. Y más largo. Dale. Bien. Ahora de vuelta hace un E largo, dale. Otra ¿Se vez. dan cuenta? El borde superior, el labio superior, piensen lo que el labio superior se cierra, pero el labio inferior no se cierra. Repito de vuelta, no les estoy viendo la cara, me gusta mirar la cara para ver la reacción. El labio superior se cierra, da la sensación de un aparente cierre glótico completo. Poco del borde, el borde libre propiamente dicha, por el borde inferior no se cierra. Buscando bien después, agarré con el fibroscopio, me metí en subglotis y lo que tenía era todo un surco, un surco importante en el labio inferior, en ambos labios inferiores que impedían el cierre del mismo. Entonces, ¿entienden? Esta función para mí es importantísima. ¿Por qué? Porque te permite enlentecer todavía más y hasta detener la vibración, con lo cual podemos fijar la vibración en un momento y poder dedicarnos a ver bien la lesión. Miren esto, 290, para los que dicen, no, estos estudios en chicos no se puede hacer. Este es un chico de 9 años. De 9 años, ahora van a ver, miren, tenemos que, Relájate, esto es todo el estudio, listo. voy a bajar un No, no, poquito el no digas nada. volumen O del fuerte, estudio. dale. Ahora Ven que estamos, se vamos, puede ahora hacer decimos un E largo, tranquilamente, dale. obvio, hubo que trabajar durante un rato largo Fuerte. y en varias sesiones para que el chico se Perfecto. Listo, condicione, ahora pero una decimos. vez que se condiciona, una vez que sabe lo que va a hacer y nos empieza a tener confianza, Perfecto. miren esto, Bien, este es un ahora es chico así. que va a ser protagonista Perfecto, en reíste. Annie, la obra de teatro Dale, un reíste, musical, bien. y Así bien, quería, la así, vos producción tampoco. quería el Bien, ahora es control. esto, mira. Ven que se puede hacer tranquilamente. Lo que sí tenemos que estar atentos es que Bien, otra vez su más. anatomía de las cuerdas vocales recién está por la edad formándose la tricapa, músculo, ligamento y epitelio, con lo cual podemos tener ciertas variaciones de los parámetros estroboscópicos que hay que adaptarlos a la edad, pero se puede hacer, lo que hay que tener es paciencia. Miren esta, miren esto. Esta es una Respira cantante, suave. un coach Otra vez. vocal. Miren cómo se ve. Ven que uno puede tener la imagen y se ve bien, es algo superficial de la mucosa que aparentemente hay varios angiodigenesias, que eso hay que verlo, no viene ahora al tema, qué es lo que tiene, pero esto me da mucha información. Sé que la mucosa está libre, que si decido sacarle todo eso, que
quemarlo con láser, con radiofrecuencia, con coblation, con lo que sea, sé que tengo que actuar muy superficialmente porque la patología está bien en superficie, no está en profundidad, cosa que si lo vería sin luz estroboscópica, si yo lo veo así, yo no sé qué profundidad tiene eso. Y creo que esta, a ver si la última. Ah, miren esto. Respira, respira suave. Aflojate, 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 respira, respira. Ahora sí, Esta una es una suave, dale. persona de 70 años. Fíjense en la vibración de cada Otra vez un poquito más fuerte. pliegue vocal. Fíjense que no es en espejo. Perfecto, ahora es así. Esperen que bajo un segundito. Fíjense que no es en espejo, que la cuerda vocal izquierda persigue a la cuerda vocal derecha, aparte de estar atróficas en las cuerdas vocales. Perfecto. Haz así, No es despacito. no es algo simétrico. Despacito. Entonces me está hablando de que hay un desequilibrio entre la tensión y la masa y la presión del aire. Esto con buena foniatría, terapia fonatoria y sale cantando. Muy bien, muchísimas gracias. Este es el glacial Perito Moreno, una de las maravillas del mundo. Les recomiendo que si vienen a la Argentina, no dejen de ir al Calafate a visitar esto y si lo agarran en el momento del rompimiento, es un espectáculo de la naturaleza espectacular. Muchas gracias. Gracias a usted, Doc. Y pues un par de preguntas más, pero en Vale, relación al reflujo también, que es si existe edema y eritema en supraglotis, se infiere que la patología se extiende a cuerdas vocales. no necesariamente. No. Vos podés tener un edema de la epiglotis, una epiglotitis. Pensemos, no hablemos de una epiglotitis aguda, una inflamación de la epiglotis y no por eso extenderse, no es condición necesaria que se extienda a cuerdas vocales. Otra cosita del reflujo, que el reflujo es un tema apasionante, es todo para hablar horas y horas. Pero les comento una cosita. Hagan esta prueba y van a ver. Yo trabajando con gente de esófago, eh, agarran, me dicen, ¿cuándo hay reflujo? El reflujo, la única manera de comprobar si hay un reflujo laríngeo es con una presurometría esofágica y con una pHimetría de doble, o sea que tenga un sensor en el tercio inferior del esófago y otro en el tercio superior. Si no, realmente no hay manera de darse cuenta. El edema de los aritenoides puede ser por muchas razones. Y les puedo asegurar que yo, que a lo único que me dedico dentro del otorrino es a cuerdas vocales, a laringe, yo receto muy poco IBP. ¿Por qué? Porque yo le hago estas preguntas básicas. Le pregunto, cuando tomás, acá nosotros mate, tomás mate, vos sabés que te gusta todo eso, ¿te cae mal después? ¿Tomás café? Lo tomás, lo saboreás, te encanta. ¿Te cae mal después? Y sí, vos sabés que lo tomo porque me gusta. Comés algo bien empalagoso, bien dulce. Ah, me encanta, pero sé que después lo como, pero sé que después al rato me empiezo a sentir mal. Esos son signos de reflujo. No tener esa sensación del globo faríngeo. El globo faríngeo muchas veces es por hiperfunción de las estructuras, por tensión. Entonces, vos a ese paciente lo hidratás bien y una buena terapia fonatoria em, que relaje toda la musculatura de la laringe y van a ver cómo empieza a mejorar esa sensación sin tener que darle ningún inhibidor de la bomba. Hagan esa prueba y me cuentan.
Sí, claro. Pues sí, continúan preguntas acerca del reflujo. Dale, Bueno, dale, no hay problema. del reflujo no ácido no se diagnostica como reflujo, pero existe de manera real y es reflujo alcalino que también produce patología de cuerdas vocales. Y Tiene razón, tiene razón. Yo no digo que no exista el reflujo laríngeo. Yo digo que está sobrediagnosticado. Y cuando hablo de reflujo laríngeo, hablo tanto del reflujo ácido o el reflujo alcalino. Más, el reflujo alcalino es mucho más dañino que el reflujo ácido. así es. Y casi el reflujo más frecuente es el sintomático o el asintomático. Y me Eh, imagino con que síntomas. ya lo que creo que ya la contesté esa. Sí, A mí me vienen muchos cantantes para, sí, porque siento reflujo, todo eso. Y no, cuando uno empieza a entender bien cómo funciona y empieza a relacionar la imagen con el sonido del paciente y con la fisiología, uno empieza a ver que de repente no quiere decir que uno no tenga algo de reflujo. Vivimos en unas sociedades en donde comemos mal y estamos todos apuradas y con estrés, con tensión. Yo no digo que el reflujo laríngeo no exista, porque está comprobado que existe. La única manera de comprobarlo objetivamente es, como les dije, una presurometría y una pH-metría doble. Podemos suponer que es reflujo laríngeo, pero no cataloguemos a toda persona con un poquito de congestión que tiene reflujo porque no es así. sí, claro. Otra pregunta de la doctora Paredes. ¿Usted considera que el edema en comisura posterior se debe fundamentalmente a roncopatía? Edema de comisura posterior en roncopatía. eh, ¿Qué te puedo decir? He operado a pacientes que tienen, después de colegas que se dedican a roncopatía y apneas, me piden porque ven en el DICE que los aritenoides se colapsan durante la inspiración en el sueño. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es en la parte externa, la mucosa del aritenoide que va hacia el seno piriforme, recorto la mucosa, doy un punto para afrontar los bordes de todo ese recorte, para que tense un poco esa cicatriz, tense un poco los aritenoides y no se colapsen durante la inspiración en el sueño, pero no se me ocurriría pensar que porque hay un edema posterior hay roncopatía. Sí, claro. Y la última es si observa nada más eritema, ¿le da algún manejo sin edema? Me imagino. Eritema, o sea que esté congestionado, rojo, se está refiriendo, supongo, a Sí, los solo aritenoides. a rojito. A los aritenoides, según, es según el caso. Te puedo contestar algunos casos que sí, que le doy, eh, ¿cómo se llama? Alguna medicación, desde corticoides hasta a veces también IVP, porque creo que tiene un componente, pero sí, lo trato. Y a veces nada, líquido y fono. Y mejoran. Porque el razonamiento es este. Imagínense en una hiperfunción en donde ustedes tienen que ver y tienen que entender cómo funciona y qué trabajo hace cada músculo de la laringe. Entonces ustedes cuando empiezan a ver eso tienen que imaginarse, el crico aritenoide posterior está tironeando para ese lado y para todo. Entonces, a ustedes a veces ven que ahí no hace falta una estroboscopía, hace falta una buena visualización. Ustedes ven que los aritenoides están chocando con mucha fuerza, y eso va a traer que la mucosa de los aritenoides se va a inflamar. Entonces, ahí si uno diagnostica eso trabajando con la vocóloga,
en forma conjunta, podemos solucionar eso y sin dar hasta medicación, esto ir mejorándolo. O ya me parece que nos estamos yendo del tema de Dios, Strobo. A mí me apasiona y podemos estar así claro. discutiendo toda la noche. Yo no tengo problema, les aviso. Pues bueno, hubo muchos foniatras conectados, la verdad es que muy interesante, la plática muy dinámica y la laringe pues es una estructura con mu- con mucha pasión para muchos de nosotros. Y bueno, pues creo que ya no tengo ninguna pregunta y muchos agradecimientos. Le damos las gracias, doctor Marcelo, por haberse conectado. Y los invitamos también para la siguiente plática que va a ser Tips en Fonocirugía el 5 de febrero a la misma hora como parte de las actividades rumbo al 47 curso internacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. No sé si quiere dar algunas consideraciones finales y le pido al doctor Velázquez Chong si tiene algo también para el No, cierre. muchas gracias. Realmente es un placer y me encanta, a mí me encanta más seré por la edad o todo eso, pero me adapto mucho a esto, pero me interesa ver y estas discusiones, porque por suerte no hay una verdad única. Entonces, estas discusiones es lo que enriquece cualquier charla, cualquier debate, que cada uno dé su opinión, nutrirse de las opiniones y de la experiencia de otros colegas que no por ser jóvenes no la tengan, eso es algo importante, no es que solamente los colegas con más experiencia tienen, los jóvenes también tienen, van haciendo su experiencia y, y es bueno que la compartan. Para mí un placer, espero verlos ahora el 5 de octubre, el 5 de octubre, perdón, el 5 de febrero, y espero que les haya servido. Y una cosita, ¿quieren hacer estroboscopías? Siéntense en grupo y miren videos. Hay videos en internet por todos lados. O pídanle al laringólogo de su servicio que les preste su disco externo y empiecen a ver videos, empiecen a analizarlos. Van a ver que enseguida van a empezar a entender un montón de cosas. Muchas gracias. Gracias a usted, Doc. Adelante, doctor Chong. Doctor, muchas gracias. Gracias a toda la membresía. Nos vemos 5 de febrero, 20 horas. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. gracias, Buenas licenciado noches. Aguirre de Cleris, por conectarse. Buenas noches a todos. Hasta luego a todos.